mismo Dios que estaba con Pablo y Sila está aquí en esta mañana y estaba pendiente en esa adoración. Y hay cadenas que hoy se rompen en el nombre de Jesús. Aleluya. El tema del día de hoy es Dios como fuente de resiliencia. Repito, Dios como fuente de resiliencia. Vamos, repítalo conmigo. Dios como fuente de resiliencia. Y yo quiero iniciar haciendo una pregunta. ¿Es usted o conoce usted a alguien resiliente? Esa clase de personas que tienen esa capacidad como para poder vencer y sobrepasar obstáculos, sin importar cuál sea la crisis, cuál sea la pérdida, cuál sea el dolor. ¿Saben cómo entrar dentro de él, superarlo y seguir adelante? De hecho, una psicóloga muy destacada de la Universidad de Stanford, llamada Carol Dweck, ella dijo lo siguiente. Ella dijo, las personas resilientes no ven el fracaso como algo definitivo, sino como una oportunidad para aprender, mejorar y crecer. Muy recientemente, en estos días, después de haber hecho un proyecto de la universidad, llego a la casa acerca de la resiliencia y llego a la casa y encuentro a las niñas que están estudiando. Ya están las tres ahí estudiando en la mesa. Y se me ocurre preguntarle, ¿ustedes se consideran ser resilientes? Ellas como que de pronto se preguntan, bueno, no sé qué significa. Le digo, bueno, pues entonces investiguen y déjenme saber. Y ellas diligentemente agarraron y tomaron su tablet y comenzaron a investigar. Y una de ellas me dice de inmediato, pues adquirieron la respuesta, ¿no? Se informaron. Y una de ellas me dice, papi, yo soy resiliente. Yo no sé. Me dijo de una vez, papi, yo soy resiliente. En cambio, hubo otra que me dijo, papi, yo soy resiliente, pero no lo sé. Quizás sí y quizás no, porque dijo. Y la otra en cambio me dice, papi, yo no sé si soy resiliente porque a veces me siento como capaz de poder lograr las cosas, de poder vencer obstáculos y demás, pero en otras ocasiones me he sentido que no puedo y me siento limitada. Y no sé. El punto es que ella me dio esa respuesta. Y aquí estoy, si miramos los dos panoramas, ¿no? Estamos mirando una que está muy segura de sí mismo. Se siente muy segura de sí mismo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que ella solamente está mirando sus capacidades, está mirando realmente sus fortalezas. En cambio, la otra no solamente miró sus fortalezas, sino que también miró sus debilidades. Y la realidad aquí es de que todos en algún momento enfrentamos situaciones adversas que son muy superiores a nuestras capacidades y habilidades. Donde podemos sentirnos muchas veces insuficientes de poder resolver las cosas. De hecho, cuando miramos el contexto de la resiliencia en la ciencia de la psicología, la resiliencia no es un estado fijo. Este es un estado realmente que fluctúa, es un estado que depende mucho de la circunstancia. Va a depender de la relación que hay o la conexión que hay entre el entorno y el individuo. Por ejemplo, me explico. Una persona puede ser resiliente en lo económico. Ustedes conocen personas que son resilientes en lo económico. Probablemente alguien de ustedes lo es también. Pero probablemente no son resilientes a la hora de enfrentar una pérdida emocional. Es como aquellas personas que usted conoce que tienen dinero, que han sabido perder dinero, pero así como lo pierden, también saben cómo llegar, conocen el camino y son diligentes y consiguen dinero con rapidez. Pero consiguen tanto dinero, tienen tanto dinero, pero aún su fortuna no es suficiente como para poder suplir la necesidad del alma y están padeciendo de una depresión.
Y no se vaya tan lejos. Solamente mire la televisión, mire Hollywood, que he hablado muchas veces acerca de esto. Mire las actrices, los actores, cantantes, personas famosas que tienen fama, que tienen dinero, que tienen todo lo que materialmente cualquier ser humano quisiera tener, materialmente hablando, pero sin embargo terminan en una sobredosis de droga, terminan en una depresión, perdiéndolo todo. Fueron resilientes para alcanzar éxitos, pero no tuvo resiliencia como para poder combatir con ese vacío existencial que hay en el corazón de todo aquel que no conoce a Jesucristo. Es emocionante porque mientras estaba haciendo mi estudio, el Señor me trajo a memoria aquel acontecimiento bien puntual. Cuando miramos en la Biblia en Primera de Reyes 18, allí hay un hombre muy resiliente. Mostró resiliencia, un hombre muy valiente, un profeta muy conocido llamado Elías. ¿Han escuchado de Elías? ¿Y saben qué es lo mejor de él? En este caso, en el 18, cuando estamos mirando a este hombre que enfrenta y desafía a 450 hombres. Un solo para 450 profetas de Baal. Tuvo resiliencia, desafió a estos hombres y tuvo la victoria. Pero sin embargo, cuando usted da un paso más adelante, en el capítulo 19, este mismo hombre que venció 450 hombres y lo desafió y fue resiliente, entonces se siente acobardado por una mujer llamada Jezabel. Y no solo esto, la tristeza, la crisis emocional que enfrentó fue tan fuerte que aún deseó la muerte. O sea, fue resiliente un día atrás, por decir algo, ¿no? En el versículo atrás, pero luego en el versículo que sigue, estamos mirando un hombre que está atemorizado. Mostró valentía para 450 hombres y mostró miedo y cobardía a una mujer. Ya ustedes ven el poder que tienen las mujeres. Hoy es su día, felicidades. Y Dios nos guarde. Nos guarde de lo malo y nos bendiga con lo bueno de ustedes. Y aquí estamos mirando a este profeta en Primera y Segunda en Primera de Reyes. Un psiquiatra más bien, que fue sobreviviente del Holocausto, llamado Víctor Frank, él explicó, dice, en la vida todas las personas enfrentan situaciones extremas que superan su control y que en estos momentos el ser humano debe encontrar sentido o apoyo más allá de sus propias fuerzas. Y esto es una gran realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, probablemente alguien que está mirando detrás de pantalla, quizás algunas de las personas que están aquí podrían estar enfrentando alguna situación, ya sea algún vicio, por ejemplo. Hemos tenido dentro de la iglesia personas que estaban sumergidas en el alcohol y Dios lo liberó. Aquí tenemos testigos, vemos aquí personas que estuvieron en droga y en alcohol y Dios lo liberó y no han recaído. De hecho, tuve la oportunidad de poder compartir muy de cerca y estuve un tiempo de mi vida muy cerca y compartiendo ministerialmente con Willy Redimido. Y él fue una persona que salió de las drogas y han pasado años. Y usted lo mira, habla y ve como Dios lo ha usado, Dios lo usa. Y usted piensa, este hombre nunca estuvo allí, porque cuando Dios libera, Dios libera. Sin embargo, esto no significa que también otras personas han recibido la liberación, pero también en algún momento han enfrentado una crisis muy fuerte. Tengo, de hecho, por experiencia, de manera cercana, a dos jóvenes. Ellos eran vecinos de nosotros. Había uno de ellos que frecuentaba, caía, se levantaba. En cambio, hubo otro que ese no había caído nunca. Y de hecho, a veces cuando su compañero caía, por eso que tenemos que cuidarnos mucho, siempre no miren los defectos de los demás como para criticarle, más bien véalo como una oportunidad para usted ayudarlo y fortalecerlo. Pero él muchas veces criticaba a su compañero, mira cómo cayó, que fulano no se lleva de mí, que esto, que aquello. Y entiendo que probablemente había un sentimiento de amor y de cuidado, pero que se iba más allá cuando entonces pasaba eso, una práctica de crítica. Y pasó que este joven
según él me comentaba, que él para drogarse, él tenía que alcoholizarse. O sea, él no acudía directamente a las drogas, sino que él se alcoholizaba y cuando estaba alcoholizado, entonces eso lo llevaba a las drogas. Probablemente usted conoce a alguien que quizás esa es la manera como usa estas sustancias prohibidas. Sin embargo, pasados los años, conoció a una chica. La chica lo abandonó. Enfrentó una crisis muy superior a su capacidad de habilidad. ¿Y saben qué? Profundizó tanto en las drogas que como nunca antes había estado en esa condición. Y quizás usted puede estar batallando, quizás no con las drogas. Hay personas que están batallando con el alcohol. Hemos tenido personas aquí realmente que Dios los liberó, pero ellos recayeron porque enfrentaron una situación muy superior a su capacidad de habilidad. Y el problema no es si vamos a enfrentar, sí o no, situaciones muy superiores a nuestras habilidades y capacidades. Lo importante aquí es saber cómo enfrentar esas situaciones y tener resiliencia. Y solamente se adquiere a través de tener a Cristo como la fuente de nuestra resiliencia. Y voy a tomar una historia de la Biblia para darle algunos puntos fundamentales, algunos puntos básicos como para usted tener éxito en la adversidad, para que sea resiliente. Dios como su fuente de ayuda. ¿Saben? Uno de los problemas más grandes, ¿y saben por qué? Usted se pregunta, ¿y por qué fulano sí lo logró? ¿Por qué fulano no lo logró? Lo que pasa es que no es lo mismo cuando tú peleas con tu fuerza a cuando tú peleas con Dios de la mano. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales, dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Y saben por qué no son carnales? Porque también dice en el libro de Efesios, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Si estás enfrentando alguna situación que está muy por encima de tu capacidad de habilidad, algún vicio, alguna situación emocional, algún recuerdo del pasado que no te permite avanzar, que te apaga la paz, que está destruyendo tu vida, quiero decirte que es el momento donde pongas a Jesús como el centro de tu vida. Y yo sé que cuando Él te libere, Él te va a liberar. Esta historia se encuentra en el libro de Marcos 4, del 35 al 41. Voy a leerla. Padre, tu palabra leemos en tu nombre. Glorifícate, Dios. Dice, Jesús calma una tempestad, una tormenta. Voy a leer arriba porque tengo otra versión aquí. Dice, aquel día, cuando llegó a la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. O sea, se estaban a punto de ahogar, ¿no? Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande la bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Y le preguntan, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, paremos aquí. Vamos a ver aquí algunas cosas importantes. Primero lo interesante de esta historia es de que ellos eran pescadores expertos. No estamos hablando de cualquier persona, eran personas que realmente el primer encuentro que tuvieron con Jesús fue en ese mar, en el mar de Galilea. Recuerden aquel momento en el cual ellos habían pasado toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada, hasta que apareció Jesús y le dijo, tiren la red, y tuvieron la pesca más grande que jamás en su vida habían tenido. Estos hombres, entre ellos Pedro, Jacobo, entre otros, eran personas que vivían de la pesca. Eran personas que no era la primera vez que habían enfrentado una tormenta. Según los estudios, este mar de Galilea tiende a estar rodeado de montañas. Y los vientos, pues,
Como cuando bajan muy frío. Y en fracciones de minuto, pues arma una tormenta violenta. Pero recuerden de que estos hombres no era la primera vez que habían enfrentado tormentas. Relativamente casi toda su vida la habían pasado allí. Pero aquí ellos están enfrentando algo que era muy superior a la experiencia que ya ellos habían tenido. Muy superior a sus capacidades y habilidades. ¿Y qué hacen ellos? Dice que ellos sintieron temor. Porque estaban enfrentando algo superior y probablemente eso pasa. Eso nos pasa a cada uno de nosotros. A veces podemos vencer cosas. Nos sentimos bien, sí. Wow, lo logré. Logré esto, logré aquello. Pero a veces nos chocamos con cosas que decimos, ¿y ahora qué hago? Me es difícil poder adorar a Dios, me es difícil buscar la presencia de Dios, no puedo conectarme con Dios, no puedo orar tranquilo, no puedo concentrarme a la hora de leer la Biblia porque el problema me agobia, no puedo dormir porque los problemas me invaden mi mente y no me dejan tranquilo. Porque hay cosas que pasan, ¿saben qué? Una de las cosas que me sorprende aquí, lo interesante es de que ellos, a pesar de todo lo que ellos habían experimentado al estar dentro de barcas y todo eso, y aún sabiendo que Jesús estaba allí, sintieron temor. Y voy a destacar 3 puntos. Número 1, Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere, diga conmigo, al que está a tu lado, dile, Dios quiere que confíes en Él. Es interesante porque cuando leemos la historia, el primer mensaje que Jesús da dentro de la barca no es con palabra, es con hechos. El primer mensaje que Jesús está dando aquí no es con palabras dentro de la barca, es con hechos. Mientras ellos estaban enfrentando algo superior a ellos, una tormenta, dice que Jesús, si estaban atemorizados, ¿qué hacía Jesús? Dígalo fuerte. Dormía. ¿Sabe qué estaba mostrando Jesús? Confianza en su Padre. Si hay algo que Dios quiere que aprendas, aun cuando estés dentro de alguna situación que sea muy superior a tu capacidad de habilidad, es que tengas confianza. Jesús muestra confianza absoluta de que Dios estaba en control y les motiva a ellos a que aprendan a tener confianza. Y saben, es impresionante, primero porque la realidad es de que la tormenta no era muy simple. Ellos estaban asustados por esta tormenta. Y entonces eso no significa que Jesús tenía un sueño tan profundo como para no darse cuenta que había una tormenta. Porque muchas personas abogan, no, era que Jesús estaba muy cansado. Y como humano al fin tenía mucho sueño y no se dio cuenta. Sí, dice que estaban al punto de ahogarse. Ellos se acercaron y en otra versión dice, vas a dejar que nos ahoguemos. Pero Jesús estaba tranquilo. ¿Saben? Esa barca que estaba Jesús y estaban ellos es una ilustración de cada uno de nosotros que aún tengamos a Dios, vamos a estar expuestos a enfrentar situaciones difíciles. Situaciones muy difíciles, tan difíciles que muchas veces nos vamos a sentir derrotados. Tan difíciles que muchas veces vamos a sentir como que todo se ha echado a perder. A veces llegan noticias, pasa el médico esperando una respuesta y encuentras otra. Y a veces no terminas un problema y es como Job, aparece otro. Y llega un punto que no sabes cuál es el punto de inicio de oración para que Dios haga un milagro en tu vida porque son demasiadas cosas a tu alrededor. Y te sientes ahogado. Pero Jesús aquí le está diciendo a ellos, es importante que entiendan que hay que tener confianza en Dios. Dios te invita a que no importa la situación en que te encuentres, no sé qué tú estás enfrentando, no sé cuál sea tu problema, no sé qué quizás te está apagando la paz, no sé si perdiste algo y te sientes triste y tienes una tristeza aguda, muy profunda y no sabes cómo lidiar con eso. No sé si estás enfrentando con algún vicio que has levantado. Usted mismo ha sido testigo de personas que en su sector, en su entorno, quizás frecuentaron en las drogas y en el alcohol, van a un centro de rehabilitación y usted lo ve y lo ve muy vestido y todo bien y dice, wow, mira fulanito, pero de repente fulanito otra vez vuelve atrás. ¿Sabe? Yo no lo culpo.
El problema es que no ha tenido a Dios como su fuente de resiliencia. Si estás enfrentando algo y no has podido superarlo, estás batallando con tus fuerzas y Dios quiere que entienda de que tus fuerzas son insuficientes. Él es suficiente. Si Jesús está en tu barca, no significa de que no vas a pasar tormentas. Sí, vendrán tormentas. Pero si Él está contigo, no importa cuál sea la tormenta, está quieto, está confiado. Así que yo quiero que tú en este momento pienses en esas cosas que ahora mismo te están atormentando. Si estás pasando por alguna depresión, si estás pasando por alguna enfermedad, si estás pasando por alguna situación emocional, algún recuerdo del pasado, si hay alguien que extraña y el dolor es muy grande en tu corazón, quiero decirte, si estás enfrentando algún vicio, sea cual sea, alcohol, droga, homosexualidad, lesbianismo, no importa cuál sea el espíritu, quiero que tú le digas, Señor, yo estoy confiado. Vamos, dile conmigo, yo estoy confiado que tú estás conmigo. Yo estoy confiado que yo no estoy solo en esta barca. Yo estoy confiado que yo no estoy solo en este proceso. Yo estoy confiado, aleluya, porque yo sé que tú estás conmigo y esa es la garantía de mi confianza, que tú estás conmigo. Punto número 2. Dios te dio una promesa, aunque parezca imposible, Él lo cumplirá. Para tener un espíritu resiliente en medio de una adversidad muy fuerte, es importante que consideres el primer y el segundo punto aquí. Primero, estar confiado dentro del proceso. Número 2, si Dios te dio una promesa, vamos, dile que está a tu lado, si Dios te dio una promesa, aunque parezca imposible, Él lo cumplirá. La primera razón es porque fue Él que lo prometió. Veamos. Aquí viene entonces el primer mensaje hablado que Jesús le da a los discípulos. Veamos. Ok, si Dios te dio... Ok, no ponme la lectura, por favor. Aquí viene el primer mensaje hablado, ¿ok? Acuérdense que hubo un primer mensaje, no fue hablado. Él estaba allí durmiendo. ¿Verdad? Vamos, ponme Marcos. Ok, muy bien. Voy a leerlo entonces. Dice, ese mismo día, en la tarde, Jesús le dijo a sus seguidores, a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Vamos a ver si cruzamos. Vamos a intentar cruzar. ¿Qué fue lo que le dijo? Jesús le dijo, vamos a cruzar al otro lado. Él no le dio eso como una opción. Vamos a ver si lo vamos a lograr. Vamos a tratar de cruzar. Él dijo, cruzaremos al otro lado. Jesús no le dijo a sus discípulos, vamos a ver si cruzamos a otro lado. Él le dijo, crucemos al otro lado. Y esto era una garantía que aunque ocurran tormentas difíciles en tu vida, si hay una promesa de Dios, puedes estar tranquilo y confiado, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Dice la Biblia en el libro de Hebreos 10:23. Dice, porque fiel es el que prometió. Yo no sé realmente qué tú estás enfrentando, pero recuerda ahora mismo cuando te llega la depresión, si es que te visita la depresión, si es que te visita algo muy fuerte, que te quita la paz, recuerda la promesa que Dios te dio. Recuerda esas palabras que Dios te dijo quizás en algún momento a través de un predicador, a través del pastor, a través de su palabra, a través de alguien. ¿Saben? Dios siempre va a hablarnos. Dios constantemente está hablándonos. Y precisamente ayer, mientras estábamos en la célula, una de las niñas, Victoria, en este caso, Victoria me sorprende mucho porque ella, probablemente tiene una conexión muy grande conmigo porque yo era así, según me dicen mis padres. Pero yo entiendo que ella es superior aún. Y ella cuestiona todo. No es como que, oh sí, muy bien, no. Y ese, pero ¿por qué? O sea, todo tiene un porqué. Yo entiendo que en la vida todo tiene un porqué. Todo tiene una razón. Nada es de la nada. Todo tiene un sentido. Cuando alguien me dice, no, hombre, eso no tiene sentido. No tiene sentido para ti, porque para el que sabe todo es fácil.
Y Victoria dijo, pero ¿acaso puede una persona realmente que no conoce a Dios pedirle a Dios o hablar con Dios, o Dios habla a esa persona? Porque poníamos la ilustración del alpinista. Dice que en un momento, los que estuvieron en las células ayer, ¿cuántos tuvieron célula ayer? Levanten la mano. Un aplauso para ustedes mismos. Ayer hablábamos dentro de la célula, y si usted no está en una, agréguese a una célula. Vaya, pregunte dónde hay una cerca de su casa, vaya y visite y participe. Y precisamente ayer hablaba acerca del alpinista y dice que en un momento era una persona experta, una persona que conocía escalar montañas y todo eso, pero en un momento resbaló. Y cuando resbaló, dice que él quedó en la superficie en el aire, ¿no? Y colgado en el aire, y estaba oscuro. Era de noche y estaba oscuro. Y él escuchó una voz que le dijo, suéltate, corta la cuerda. Pero él se aferró a esa soga. Él se ató a esa soga. Al punto que cuando llegaron a auxiliarle en la mañana, lo encontraron muerto porque había muerto de frío. Se aferró tanto a esa soga y no escuchó. Y ella me preguntaba, papi, pero es muy probable que él no sabía distinguir que era la voz de Dios. Porque yo ilustraba cómo Dios muchas veces habla. ¿Y saben qué? Yo le decía, mira, Dios siempre habla. Dios no te habla porque tú seas cristiano. De hecho, Él te habla cuando tú eres impío para que tú seas cristiano. O sea, todos venimos de una condición separada de Dios y Él es el que nos busca y nos acerca a Él. Él es quien nos llama. Le amamos en respuesta a que Él nos amó primero. Y saben que no importa cuál sea la situación de tu vida, pero no te ates a cosas en la vida que te cohíban poder escuchar la voz de Dios y entrar en una relación con Dios. Porque muchas personas, por razones de que se desligan del amor de Dios, se desligan del cuidado y de los mensajes que Dios le envía, se aferran a cosas para tratar de llenar ese vacío, y lo que hacen es que empeoran. Cuando uno estudia la razón por la cual tantas personas entran en el alcohol, entran en las drogas, entran en el alcohol, en cualquier práctica, de hecho, en juegos. Dicen que esos juegos de gallo y todo eso, dicen que eso es hasta peor muchas veces hasta que cualquier droga. Hay gente que venden hasta la mujer. Yo supe de un caso. Sí, la apuestan, hasta su familia, apuestan su casa, han perdido casa, han perdido grande fortuna. Porque el diablo es sucio, ¿sabe? El diablo lo que quiere es destruir todo en tu vida. Destruir tu familia, tu finanza, tu salud, todo. Ese es su trabajo. Él no tiene... Miren, si la gente cree que el diablo está desempleado, como siempre digo, usted está engañado. Porque mientras usted está durmiendo, él está trabajando. Por eso es que Dios constantemente dice que velemos y oremos. Todo tiempo debemos de velar y orar. ¿Sabe por qué? Porque mientras el diablo está trabajando, nosotros tenemos que guardarnos en la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Les decía de que Dios te va a hablar de alguna manera u otra. Pero a veces nos aferramos a tantas cosas y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú no buscas la fuente de resiliencia, que es Dios, que es Cristo a través de su Espíritu Santo, tú vas a buscar otras fuentes para tratar de llenar ese vacío o esa situación que tú no puedes dominar. Por eso es que tú ves personas que dicen, oye, pero fulanito está muy sumergido en las drogas. Yo no lo culpo. Lo que sí te digo es que Dios es la respuesta. Estás sumergido en el alcohol. No te juzgo. Entiendo de que estás pasando algo superior a tu capacidad y habilidad, pero Dios te dice en esta mañana, si me estás oyendo ahí, si estás aquí, o quien sea, o en el momento que lo escuche, quiero decirte de que Jesús es tu fuente de resiliencia a través del Espíritu Santo de Dios. No lo podrás lograr solo, porque el diablo lo que hace es que te va empeorando, te lleva a una posición tal que por último, lo único que desearías es la muerte. Eso hace el diablo. Pero Dios te ama tanto que permite que usted escuche esta palabra, que usó a alguien que te dio una palabra algún día en este momento, te dice, ven, acércate, entrégame tus cargas, porque yo fui que dije, vengan a mí. Aquí hay una respuesta, Victoria. Jesús no llamó a gente que estaban ya realizadas emocionalmente o que estaban salvas. Lo contrario, Él llamó a aquellos que necesitaban una relación con Él y dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Con tus fuerzas no podrás. Si lo sigues intentando, te vas a hundir más. Y mientras más te hundas, será más difícil para ti salir de allí.
Pero qué bueno que la Biblia dice que aunque esté en lo más profundo del mar, aún allí me guiará su mano. Dios te va a socorrer cuando tú miras a Él y acudes a Él. Sus brazos estarán abiertos para recibirte y ayudarte. Dile que está a tu lado nuevamente. Si Él lo prometió, Él lo hará. Dile, no importa qué tan profundo sea el problema. Dile, no importa qué tan grande sea la crisis. No importa qué tan depresivo me sienta. Qué tan desanimado me sienta. Si Él lo prometió, yo ahora levanto mi ánimo. Yo ahora le doy gracias. Porque si estoy pasando por la tormenta, es porque estoy a punto de ver algo grandioso y poderoso de parte de Él para mi vida. Algo tiene Él para mi familia. Algo tiene Él para mí. Algo tiene Dios para ti en esta hermosa mañana. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque cuando Sara estaba en su vejez, cuando Abraham estaba en su vejez y ella era estéril, Dios le prometió un hijo y se lo dio. Cuando Ana era estéril, le prometió un hijo y se lo dio. Le prometió a la nación de Israel, te sacaré de Egipto, y lo sacó. Oye esta. Le prometió a Marta, tu hermano va a resucitar. ¿Y saben qué es lo más sorprendente de todo esto? Que él no tenía solamente un día de haber muerto, tenía 4 días. Y él prometió, le dijo a Marta, él va a resucitar. Y Lázaro resucitó. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Que él murió y dijo, voy a resucitar. Y al tercer día resucitó. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Si Él prometió, Él lo va a hacer. Él lo hará. Por último, tercer punto. En las adversidades más difíciles de tu vida será la oportunidad de ver la magnitud del poder de Dios. Voy a repetir esto. En las adversidades más difíciles de tu vida será la oportunidad de ver la magnitud del poder de Dios. Jesús aquí habló algo sobrenatural. Y quiero conectar un poco con el principio. Yo le decía que ellos no estaban enfrentando cualquier tormenta. Esto no era una tormenta común y corriente. Esta tormenta ellos no podían resolverla con la manera como ellos lo habían hecho anteriormente, probablemente sacando agua o no sé, no tengo mucha experiencia, o no tengo más bien experiencia en eso. Pero cualquier estrategia que tuvieran ellos como pescadores no eran suficientes para resolverla. ¿Sabe por qué? Porque se trataba de algo espiritual, ¿sabe? Amigo, amiga que está aquí, hermano, hermana que está aquí, tu lucha no es con carne ni sangre. Tu lucha no es con ese esposo. Tu lucha no es con esa esposa. Tu lucha no es con ese vecino. Aún más, tu lucha no es con esa enfermedad. Tu lucha no es con esa depresión. Tu lucha no es con nada material, nada físico. Tu lucha, ¿sabe con quién es? Con el adversario, nuestro enemigo, el diablo. ¿Y sabe cómo tú lo vas a vencer? Tú sabes cómo tú vas a tener victoria cuando tú tengas un encuentro con él. ¿Sabes por qué? Porque probablemente estás pasando un momento muy difícil. No sé qué tan difícil sea, pero es difícil. Y para cada quien su problema es el más difícil. A veces decimos, no, porque tú no sabes lo que yo estoy pasando. No, porque tú no sabes. No, pero eso no es nada. Y el otro te cuenta y dice, oye, pero para cada quien su problema es su problema. No entendí, pero bueno. El punto es que fíjense cómo ellos, esto es muy bueno, fíjense cómo ellos están enfrentando algo
muy grande. Pero eso que estaban enfrentando, que era muy grande y superior a ellos, le permitió conocer a un Dios que era más grande que ese problema que ellos estaban enfrentando. Estás a punto, si es difícil lo que estás viviendo, estás a punto de conocer a un Dios que hace lo imposible posible. Dice la Biblia que Él en ese momento, ¿sabe qué hizo? Él los reprendió a ellos. Y no los reprendió con el plan de ofenderles, sino de instruirles a ser resilientes ante las adversidades. Dándole a entender, si yo estoy con usted en la barca, si yo estoy en tu vida, si yo estoy contigo, primero recuerda que Jesús se le dijo a ellos, no fueron ustedes que me cogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y eso también lo traigo a colación. Hey, no fuiste tú que buscaste a Dios, Él te buscó a ti. No fuiste tú que fuiste a buscar adopción, no, Él decidió adoptarte. Él prometió ser tu padre y no solo eso, Él dijo que no te va a dejar solo en ninguna circunstancia de tu vida. En otras palabras, Él está en ese proceso que tú estás viviendo, sea cual sea. Y aunque parezca que Él no está presente, sabe que Él está durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque ya Él tiene un plan. Para ellos Lázaro había muerto, pero para Jesús Lázaro solo dormía. Quizás para ti piensas que todo se ha arruinado, pero para Dios ya todo está resuelto. Jesús le dice a ellos, ¿por qué son tan cobardes? Así lo dice en esta versión. ¿Por qué están de cobardes? Ustedes están asustados. Donde ustedes están dentro y el mismo problema que ustedes están enfrentando y la misma amenaza que tienen la tengo yo, porque sus problemas son mi problema. Los problemas que tú piensas que son tuyos, ¿saben qué? El que está contigo también, ese problema es de él. Miren, de verdad, esto es maravilloso. Si usted se detiene a pensar realmente, una de las cosas que Jesús le estaba diciendo a ellos era, el problema de ustedes creen que es de ustedes, pero ese problema también es mío. Hey, tú no estás solo. Vamos, por favor, dile a alguien, tú no estás sola. Dile, tú no estás solo. Dile, no importa cuál sea el proceso que estés viviendo. Vamos, míralo a los ojos y dile, no importa cuál sea el proceso que estés viviendo. Por favor, díselo. Míralo a los ojos y dile, no importa cuál sea el proceso que estés viviendo. Quiero que entiendas de que tú no estás sola. Tú no estás solo. Él fue que te dijo, todo lo podrás en mí porque yo te fortalezco. Filipenses 4:13. Dile, todo lo puedo en Cristo. Diga, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. No sé qué estás enfrentando, no sé qué problema. Quizás estás enfrentando también algún pecado. Has caído en el mismo pecado una y otras veces. Y Dios te dice, es tiempo de que dejes de actuar tú. Sé inteligente y actúa conmigo. Hay diversas maneras de enfrentar la tentación y el problema es que muchas veces no utilizamos la técnica correcta. Sí, porque hay técnicas dentro de la Biblia. Hay herramientas. Saben, José no utilizó la herramienta de reprender a aquella mujer. Él utilizó la herramienta correcta. ¿Sabe cuál era? No era reprenderlo, era correr. Pero muchas veces queremos reprender donde debemos de correr. Y hay momentos que queremos correr cuando debemos reprender. Sí, porque muchas veces corremos ignorando la realidad y la dejamos ahí. Hay cosas que usted tiene que detenerse a hablar con Dios con seriedad. No pasar ni que 2 minutos, 3 minutos orando. O cumplir nada más con la oración que hice a las 5 de la mañana. Muy bien. Pero hay situaciones en tu vida que requieren de más tiempo de oración. Dice la Biblia que había una mujer que ella oraba constantemente. Dice que insistía al rey que le hiciera justicia. Ella no fue una vez. Ella no fue 2 veces. Ella fue hasta que lo logró. ¿Sabe qué? Tú tienes que orar hasta que ve el milagro realizado. Tú tienes que orar hasta que te sientas libre. Tienes que buscar la presencia de Dios porque ¿sabes por qué has caído tanto en lo mismo? Porque has luchado con tus fuerzas. Pero dice la Biblia, todo lo puedo en ¿quién?
que me fortalece. Y Jesús viene, en este caso, ellos habían visto a Jesús cuando le dijo a Pedro, ¡hey! Y a los discípulos que estaban con él allí, le dijo, tiren la red. En este mismo mar, ¿no? Fíjense la relación que yo tenía en conexión con este mar, lo conocía muy bien. Hey, no te sientas tan confiado. Nunca nos confiemos tanto en nosotros mismos. Ese es el peor error. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y ellos habían visto a Jesús hacer este milagro, pero ¿saben qué? Se le olvidó. Parece que se le olvidó en este momento. Sí, porque Jesús hace muchos milagros en nuestras vidas. Y el mejor milagro fue que te salvó cuando estabas perdido en delitos y pecados. Cuando estabas condenado a la muerte eterna. Y probablemente ustedes tengan testimonios poderosos de cosas que Dios hizo en el pasado, Claudio? ¿Y por qué así Él lo hizo en el pasado? ¿Por qué yo estoy ignorando de que lo puede seguir haciendo ahora? ¿Por qué tengo que ignorar el hecho de que Él sigue siendo el mismo Dios, el Todopoderoso? Que si lo hizo ayer, lo seguirá haciendo hoy y lo seguirá haciendo siempre. No te rindas ante la adversidad, pero usa las herramientas correctas. Primero confía. Luego recuérdate en el momento que estás pasando un momento difícil, estás atormentado. Recuérdate que tú tienes una promesa que carga contigo. Tú no vas a morir ahí. Ellos no murieron en el mar, aunque se vieron expuestos a la muerte. Tú no vas a morir en ese proceso si hay una promesa que carga contigo. Recuerda esa promesa. Miren, por favor, yo quiero que ustedes capten esto. Cuando te invada esa situación como hijo de Dios y aquellos que no han conocido a Cristo, el primer paso es conocer a Cristo para poder entrar en todo esto. Pero si ya tienes a Cristo en tu corazón y estás pasando un momento muy difícil, recuérdate, yo recuerdo, Padre, que tú me dijiste esto, esto y aquello. Yo recuerdo que tú me prometiste un hijo. Pasaron años, pero lo cumplió. Él lo va a hacer. ¿Y sabe qué hizo él? Le dijo a ellos, en el problema más grande que ellos habían enfrentado en ese mar, apareció un milagro, que fue el milagro más grande que ellos habían visto de Jesús. Cuando le dijo al viento, calla, y al mar que se esté quieto.